Fue pecador, sin el pecar, nos da salvación. En su lugar, Él se humilló, la cruz Él cargó. Su amor es grande, su amor es grande. Cristo el Mesías, ese es tu nombre. Tú nos redimes, Emmanuel. Rescate en la tierra, regalo del cielo. Cristo el Mesías, Cristo Dios. La encarnación de Dios es como preguntarle a una hormiga o decirle a una hormiga, describe al hombre en su esencia y en su naturaleza. Es como pedirle al gusano que explique a Dios. Y la Biblia habla de, Dios dice a Jacob, tú eres el gusano, eres un gusano. No en sentido despectivo, pero así le habla Dios al pueblo de Israel, tú eres gusano. Entonces esta hormiga y este gusano, ¿cómo podrían presentar un tema tan profundo, tan santo como la encarnación de Dios? Por eso humildemente acepto que ha sido un tema bastante difícil de explorar, pero gracias a Dios que hoy les voy a compartir lo que he aprendido durante estas semanas que he estado estudiando el tema. Y quiero decirles, hermanos, que desde el año 100 después de Cristo empezaron a surgir las preguntas Cur Deus homo, y diciendo, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Cuál es la razón por la que Dios se presentó en la historia de la humanidad? Y siempre el hombre se ha preguntado quizás y no ha tenido una respuesta exacta. ¿Quién lo puede describir de una manera perfecta? No basta un fin de semana estar estudiando por qué Dios se hizo hombre o cómo Dios se hizo hombre. Se necesita más que un sermón, que 10 sermones, que 15 sermones para explicar a Dios por qué se hizo hombre. En el concilio de Calcedonia, en el año 451, se postuló un credo donde se decía que Cristo murió por nuestros pecados. Pero surgió una pregunta que se hizo debate también. ¿Pudo haber perdón de otra manera? Y esto lo único que podemos hacer, especular a veces, y muchos hombres estudiosos han tenido que debatir sobre el tema. ¿Pudo Dios haber salvado de otra manera? ¿Que Dios no es todopoderoso por haberlo hecho de otra manera? ¿Era necesario la muerte de Cristo? Preguntas que los hombres se han hecho. Grandes teólogos se han hecho la pregunta y han debatido sobre eso. Por ejemplo, tenemos a uno que se llama Anselmo. Este hombre dijo, la muerte de Cristo era necesaria. No había otra opción. Y lo hizo por amor. Luego hay otro teólogo llamado Pedro Abelardo, que dijo, la muerte de Cristo era opcional. O sea, no tenía que haberlo hecho, porque Dios es amor y pudo haberlo hecho de muchas otras maneras, porque Dios es todopoderoso, no tenía que haber venido a la cruz. Hubo otro hombre, teólogo también muy conocido,
Donus Scotus, este hombre dijo que la encarnación de Dios o la aparición de Dios en la tierra había sido la forma más arbitraria de entrar Dios al mundo, porque él no tenía que demostrar nada ni cumplir nada de justicia y pagar por el hombre. Pudo haber usado cualquier otra manera y no tener necesariamente que ir a la cruz. Hay muchos debates al respecto. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Pero la conclusión, hermano, final de muchos de estos teólogos, y que al final concuerdan, coinciden, Dios se hizo hombre por amor. Y aunque se ha debatido mucho, sin embargo, la conclusión final es: Dios se hizo hombre por amor. Y amor es descrito en estas palabras de este soldado en su celda, en su barraca. Este hombre escribió: oh amor de Dios, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que el hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh amor de Dios. No hay manera cómo describirlo. Solamente podíamos decir: Dios se hizo hombre por... Y el apóstol Pedro, hermanos, que es el texto que hoy vamos a usar, el apóstol Pedro describe de tres maneras a Dios. Primera de Pedro 1:20 dice así, hermano, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. El apóstol Pedro lo describe así. Y una de las cosas importantes que los escritores sagrados hacen, hermanos, es que no dan mayor explicación. Solamente nos hablan de lo que Dios ha hecho con cortas palabras y no explican mucho. Dice: Dios había destinado a Cristo desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor de ustedes. En este triángulo, hermanos, pueden ver ustedes a Dios. Imaginen a Dios, su esencia en la eternidad. Imaginen a Dios. Él decidió salvar al hombre, hermano. Dios, esencia, está manifestado como hijo, que tiene la misma esencia del Padre. Manifestado en Espíritu Santo, que tiene la misma esencia del Padre. Esencia es una y tres manifestaciones. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Y el versículo 2 de Primera de Pedro 1 dice ahí, hermano, algunas cosas muy interesantes. Según el previo conocimiento del Padre. Y todavía preguntamos por qué lo hizo. Verso 2, Primera de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento del Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicados. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo aquí, está diciendo de la divinidad manifestada, una esencia, pero manifestada en tres personas diferentes. Según el previo conocimiento de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Dios nos escogió sabiendo quiénes éramos, sabiendo quiénes somos y sabiendo quiénes seremos. Dios tuvo a bien elegir al hombre. Lo amó. Por eso dice, hermanos, Primera de Pedro 1:20. Dios ya había destinado a Jesucristo desde antes. Y si lo comparas con Juan capítulo 1, en el verso 1 y verso 2,
dice que este verbo es eterno. Dios no comenzó en algún momento de la historia. Antes que Dios creara el mundo, Él ya era Dios. No necesitaba nada ni de nadie. Sin embargo, el apóstol Pedro, el Espíritu Santo dice que en el previo conocimiento de Dios nos eligió a nosotros. Es decir, hermanos, la divinidad, Dios todopoderoso, Dios que habita en luz inaccesible, el Dios eterno, decidió venir al mundo y vino al mundo por nosotros los seres humanos. Era una decisión tomada en la eternidad. Hasta ahí puedo llegar. Quizás alguien más lo puede expresar de otra manera más diferente y mejor, más sencilla. Pero el apóstol Pedro dice aquí, según el previo conocimiento de Dios, que Él sabía de antemano, hermanos, quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos, y a pesar de eso, Él decidió venir del cielo a la tierra. ¿No se les hace hermoso esto? Y luego, hermano, dice ahí en el libro de Efesios 1:5, es la razón por la que Cristo vino. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Tenía que venir Cristo al mundo? ¿El Padre le era necesario venir a la tierra? Y la respuesta es no. Y le voy a leer este texto en una versión diferente, hermano. Efesios 1:5. Dios decidió de antemano, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y miren, hermano, está subrayado ahí. Si lo tenemos en la pantalla, usted lo puede ver. Él lo quería hacer y luego dice ahí, hermano, no solamente lo quería hacer, ¿qué dice el texto? Que le dio gran gusto hacerlo. Eso es maravilloso. Lo quiere hacer y cuando lo hace con gran gusto, hermano. No lo puedo explicar, no lo puedo simplificar más que lo que está diciendo el texto, hermanos. Y le dio a Dios mucho gusto dejar su trono de gloria y venir al mundo y hacerse carne. Y le dio mucho gusto hacerlo. Es maravilloso. Ahora, ¿y por qué lo hizo? Él hubiera decidido no hacerlo. Y de todos modos estaba bien. Nadie lo habría notado. Nadie le hubiera reclamado. Nadie hubiera dicho, ¿por qué Dios no lo hiciste? No nos habríamos dado cuenta. Él hubiera seguido siendo Dios 100% y amor 100%. No nos habríamos dado cuenta, hermanos, de que Él pudo haberlo hecho y no lo hizo. Sin embargo, a Él le dio mucho gusto hacerlo. Y dice Hebreos capítulo 2, verso 16, hermano. Queda claro que Jesús vino al mundo. No vino para ayudar a los ángeles. Queda claro y que quede claro en nuestra mente. Dios no se hizo carne para venir a salvar a los ángeles. Dios se hizo carne para venir a salvar a los descendientes de Abraham. ¿Qué hay de especial? ¿Qué tenemos de especial, hermanos? Por lo cual Dios decidió dejar su trono de gloria, siendo Dios eterno, todopoderoso. ¿Qué tenemos de especial? A Él le dio mucho gusto hacerlo, por puro afecto de su voluntad,
porque Él lo decidió en la eternidad, venir a la tierra y salvarnos a nosotros, aunque nos hemos equivocado muchas veces. A Él le dio mucho gusto hacerlo. Muy interesante, hermano. En otras palabras, como dice Max, Él quiso cambiar la eternidad por calendarios. A partir de venir a la tierra, hermanos, ahora el Dios que no necesitaba del tiempo, ni estaba limitado por nada, ahora va a estar limitado. Las paredes lo limitan, la distancia lo limitan. Él está limitado. Cuando antes no tenía limitaciones, ahora Dios está limitado. Y dice el texto, hermano, Job 36, 26. Tan grande es Dios que no podemos conocerlo ni saber cuántos años tiene. Sin embargo, hermanos, aunque Él era eterno, vino a ser parte del tiempo. Y no solamente vino de visita al mundo, hermanos, a hacer un viaje de turista. No. Él vino a quedarse. ¿No es impresionante? Porque el señor Biden, nuestro presidente, estuvo ayer en Florida. Estuvo supervisando, viendo los lugares donde había habido el derrumbe de ese edificio, donde murieron casi 100 personas. Pero después, ¿sabe qué pasó con el señor Biden? Regresó a su mansión. Cuando los terratenientes o los ricos, hermanos, que tienen cultivos allá en Costa Rica para el cultivo de la piña, el aguacate en Nayarit, en las bananas en Guatemala, ellos van y visitan los lugares, hermano. Supervisan los lugares por un rato y se regresan a sus palacios. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Él no vino de turista al mundo. Él vino a quedarse con nosotros. Por 33 años se quedó a compartir nuestras miserias. Se quedó a vivir entre nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice, hermanos, el apóstol dice que Dios ya lo había destinado. Él no vino de visita al mundo. Y quede claro, hermanos, que Dios no vino de visita al mundo. Él vino a quedarse. Dios lo hizo, ¿por qué? Por amor. Por ti y por mí. Es impresionante. Es maravilloso. No lo puedo entender, no lo puedo comprender, mi mente finita no lo puede entender. Dios descendió del cielo y vino a quedarse. No se regresó a su mansión hasta que cumplió la misión. Otra cosa que dice el apóstol Pedro es, hermano, es lo que dice el verso 20 y lo tienen subrayado. Dios en la eternidad, el Padre, ha hecho el plan de venir al mundo por el pecador. Cuando era un buen proyecto, era un plan hecho en la eternidad, estaba bien. Pero cuando lo hizo realidad y cumplió y vino y se quedó, fue mucho mejor. Dice el apóstol Pedro allí, hermanos, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. Es decir, hermanos, Dios se hizo presente. Dios no envió ángeles. Dios no envió mensajeros para decirles que todo está bien, que Él nos está cuidando. Él vino y se quedó. Y lo empezó a anunciar. Voy a ir por ustedes. Moisés lo anunció en Génesis 3:15. Isaías 7:14 dice: la Virgen concebirá un hijo. Miqueas, de ti, Belén, me saldrá un guiador. Jeremías está diciendo que en Ramá habrá gran lloro.
porque sus hijos son muertos, anunciando la matanza de los niños. Dios lo comenzó a proclamar. Pero ¿saben ustedes, hermanos? El texto más bonito que a mí me impresiona y que llena mi vida es lo que dice Mateo 1:23, que es una profecía también del profeta Isaías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre. ¿Cómo le va a poner por nombre? Emanuel, que traducido es, y te encanta la palabra, no es Dios sobre nosotros, no es Dios a un lado de nosotros. La palabra de en medio de esa frase, hermanos, es Dios con nosotros. Con nosotros en el hospital, con nosotros en el trabajo, con nosotros en nuestras fiestas, con nosotros en nuestra familia, con nosotros en la necesidad, con nosotros en la alegría. Dios con nosotros. No es Dios sobre nosotros. No es Dios a un lado de nosotros. Y te impresiona el verso también, hermanos, que está más abajo. El de Mateo capítulo 28. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No estoy al lado de ti, no voy enfrente de ti, no estoy detrás de ti, yo estoy con ustedes, estoy en ustedes. Yo me hice presente, vine al mundo para estar con ustedes en cualquier momento y en cualquier situación. Yo estoy con o en vosotros. Dios con ustedes. Eso se me hace impresionante. ¿Sabe lo que dicen cuando comentan cuando se comenta el libro de capítulo 1 del Evangelio de Juan? Hay una traducción de ese texto, hermano, y lo leí en un libro y que dice, Dios se cambió, ese verbo se hizo carne. Dice, Dios se cambió a nuestro barrio. Eso es lo que dice el texto. Me gusta. Dios dejó su trono de gloria y ¿qué hizo? Se cambió a nuestra colonia, a nuestro barrio, a nuestro pueblo, a nuestra casa. Dios se hizo presente en nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Dios haciendo eso. Dios, el Todopoderoso, que no necesita ser alimentado, ahora lo va a alimentar un hombre que se llama José. Dios, que nunca había comido las comidas de los hombres, ahora viene y se sienta a la mesa con José. Dios, el Dios que lo va a cuidar un hombre. ¿Estás hablando en serio, hermano Carlos? ¿A Dios lo va a cuidar José? ¿Y qué si ese José pierde el trabajo y no hay que comer? ¿Y qué si ese José está de mal humor y le pega con el cinto? José golpeando a Dios. José regañando a Dios. Por eso me impresiona lo que dice el apóstol Pedro, hermano. Dios, cuando tuvo que hacerse presente, se hizo presente en la manera en que no imaginamos. José, ¿y qué si al último se va con la mejor muchacha del barrio? Pero Dios le plació escoger a José y a María. Dios Todopoderoso, siendo alimentado por un hombre, cuidado por un hombre. Hasta ahí viene la divinidad, no sé si lo entiendan, hermanos. Dios tomó naturaleza humana y se sometió a nuestras misma naturaleza de debilidades. Cuando llegó el tiempo, Dios se hizo presente. No nos mandó una carta para decirnos, le mando saludos.
yo estoy bien aquí, espero que ustedes estén bien. No. Él vino, se hizo presente, se manifestó, dice el apóstol Pedro. Y la última parte del texto, versículo 20, hermano. Que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos, y ahí está la palabra que necesitamos encontrar. La razón, el motivo, el por qué, hermanos. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Cuál era su motivación? ¿Qué le dimos nosotros a Dios? ¿Qué vio en nosotros? Nos conocía muy bien, conoce nuestra historia. Sin embargo, dice el texto, hermano, y la gloria sea para Dios. Lo hice por ti. Si te apropias de estas palabras, Dios te está diciendo, dejé mi trono de gloria, dejé la eternidad para estar en el calendario, en el tiempo, me hice un ser humano, tomé naturaleza humana y lo hice por amor a ti. Nadie te ha amado como yo te amo. Nadie podrá superar mi amor. El amor que te tengo, dice Dios. Y así se lo dijo a su pueblo. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Dios te dice a ti, hermano, te amo y te amo eternamente. Y dicen, hermanos, mire, porque el verso 20 está conectado con el 18. Quiero que vean estas palabras, mire. Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. Fíjense bien, hermano. Fíjense bien. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿O de qué nos salvó Dios? De la vida vacía que vivíamos, que heredamos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y ahí está el problema. Es que para nosotros no había esperanza, hermano. Nuestros padres, nuestros abuelos pecaron. Nuestros padres pecaron. ¿Y nosotros qué, hermano? Igual como ellos. En aquellos días se acuñó una frase, hermano. Una frase entre los hebreos. Si el padre come cebollas y la madre come ajos, no les extrañe que el hijo tenga mal aliento. Mis padres pecaron, mis abuelos pecaron. ¿Y qué se espera de mí? ¿Y qué se espera de mis hijos? ¿Y qué se espera de mis nietos? Pero Dios dijo, no va a ser así. Todo esto va a cambiar, Carlos. Todo esto va a cambiar. Yo voy a pagar el precio. La sangre de mi hijo va a pagar el precio para que tu vida de maldición generacional no continúe. Puedas empezar una nueva vida. Eso es maravilloso, porque el problema es el pecado. Primera de Timoteo 1:15, tenés ahí el apóstol Pablo que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se sentía de esa manera. ¿Cómo te sientes tú? De los pecadores. Y dice el libro de los Romanos, hermano, en el capítulo 7, verso 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Muchas veces quiero vivir de una manera recta, de nunca equivocarme. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Y no lo dice solo por él, hermano. Lo dice por todos nosotros. No hago el bien que quiero,
sino el mal que aborrezco, la maldad que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y por eso apareció el Hijo de Dios, dice el apóstol Juan, para deshacer las obras del diablo. Para eso que tú no puedes vencer, con lo cual ni tú ni yo podemos. Él vino a decir, vengo a rescatarte de esa vana manera de vivir. No con oro, no con plata, con mi propia sangre, dice el Señor. Y por eso dice Isaías, hermanos, 50, versículo 6. A los que me herían le ofrecí la espalda. Y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni los escupitazos. Como castigo por el pecado se castiga. Él lo llevó en su carne. Así lo dice la Biblia, hermano. Hay una historia verdadera del doctor Madwell Max, un cirujano plástico. Él cuenta la historia de una mujer que estaba casado con un hombre que había tenido un accidente, trató de salvar a sus padres de un incendio. Y sus padres ya ancianos murieron en el incendio y él no pudo salvarlos. Así que el hombre quedó desfigurado en la mayor parte de su cuerpo, especialmente de su cara. Y él no quería salir para nada del cuarto, siempre estaba encerrado. Se había apartado de la familia y la mujer no hallaba cómo acercarse a él porque él la rechazaba, porque su rostro daba un aspecto horrible. Fue al doctor Madwell. Ayúdeme a ayudar a mi esposo. ¿Y por qué no vino su esposo? Es que él no quiere salir, él no quiere que le arregle la cara, porque él se siente culpable, cree que él mató a sus padres. Y pasaron algunos días, la mujer regresó con el doctor. Mi esposo no quiere salir todavía del cuarto, no me quiere ver, pero vengo a pedirle algo, doctor. Desfigúreme usted la cara. Despedáceme la cara para que cuando mi esposo me vea con las cicatrices y la cara destruida, él me pueda aceptar de nuevo. Qué triste historia. Que si no es eso lo que Cristo hizo, desfigúrame la cara, desfigúrenme el rostro para que cuando me vean se puedan acercar a mí y tengan confianza de que estamos en igual situación, que soy uno de ellos. Pero como Dios, pagué la deuda de ellos. Desfigúrenme la cara. Y como ya voy a terminar, hermanos, debo pasar a la última gráfica. Más Lucado escribe este texto y que no lo tengo apuntado aquí y quiero que ustedes me ayuden a leerlo. Imagino que está en pantalla, ¿verdad, hermano? Ok, ¿me ayudan a leerlo? Y miren ustedes las frases que necesitamos escuchar. A ver, vamos allí a la última gráfica. Quiero que ustedes vean este momento tan especial, lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8. Porque ya conocen la gracia. Ese es el texto. ¿Me ayudas a leer, hermano? Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Muy bien. ¿Conocen esto? ¿Han oído de este Dios? Que siendo rico, se hizo pobre. Que por amor a ustedes, y vuelve a repetir otra vez el texto, hermano, por amor a ustedes, se hizo pobre, vino a la tierra, encarnó, vivió entre nosotros, por amor a ustedes, lo hice por ti. Y más Lucado dice estas palabras. ¿Qué hubiera pasado si la bella no había aparecido? La bestia hubiera seguido siendo bestia. Pero gracias a que la bella apareció,
la bestia dejó de ser bestia. Y no solamente Cristo besó a la bestia, Cristo se hizo una bestia. Para que todos aquellos que tienen actitudes y acciones de bestias se conviertan en bellas y tengan entrada con Él en la eternidad. Él vino a buscarnos a nosotros para llevarnos al Padre. ¿Qué hubiera pasado si la bella no hubiera aparecido? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera decidido venir, hermano? No lo puedo imaginar. Pero gracias a que Cristo se hizo hombre por amor, nosotros ahora, hermanos, tenemos un destino eterno al lado de Él por toda la eternidad. Cristo se hizo hombre por amor. Nombre tan dulce es el nombre Cristo, nombre tan dulce nunca escuché, nombre tan dulce es el nombre Cristo. Eres la vida de mi corazón, luz cuando la oscuridad me rodea. Das esperanza aunque ya no te vea, solo en tu nombre hay bendición.